En los siguientes ejercicios vamos a obtener la potencia compleja de un punto A un punto B de la red. Yo tengo esta red eléctrica. La fuente de alimentación me dice que existe una frecuencia angular omega de 2 radianes por segundo. De tal manera que al escribir la red eléctrica transformada compleja tendría este circuito, el que está aquí en medio, donde he asignado este sentido a las bobinas y a las corrientes circulantes de malla. Ahora voy a aplicar la regla de impedancia propia y mutua entre mallas para obtener dichas expresiones. Empezaría con la malla 1. Regla número 1 dice, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Sería entonces 8 más 10, 18 menos 2, 16. 4 más 16 y ahora vamos a aplicar la regla número 2. Pero antes de aplicar la regla número 2, vamos a ver cómo consideramos esta inductancia mutua, esta impedancia mutua entre dos bobinas, de acuerdo al sentido que hemos asignado a las bobinas. En la bobina de 8i se pasa primero por la bobina y después por la marca. En la bobina de 10i se pasa primero por la marca y después por la bobina, de tal forma que aquí tendríamos una impedancia negativa. Y decimos, sentido de la bobina de 8i coincide, bueno, el sentido de la bobina de 8i y el de la bobina de 10i coinciden con J1. Entonces tendríamos más dos veces de 2i, más dos veces de menos 2i. Eso me da menos 4. Y entonces sería 16i menos 4i. Tendríamos 12i y la impedancia propia de malla 1 sería 4 más 12i. Ahora vamos por la impedancia propia de la malla 2. Y por regla 1 tendríamos 2 más 6, 8. Y luego sería 10 más 16, 26. 26 menos 2, 24. Aquí está. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. La regla número 1 nos dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Y decimos, sentido de la bobina y del capacitor de 10i y de menos 2i respectivamente, ¿coincide con J1? Sí. ¿Coincide con J2? No. Sería negativo negativo de menos 10i y negativo de menos 2i. Esto nos da un menos 10i más 8i, que nos da menos 10i más 2i, que nos da un menos 8i. Ahora vamos a aplicar la regla número 3. Recuerden, la regla número 2 no la aplicamos a menos que tuviéramos una bobina acoplada con la bobina de 10i y que dicha bobina fuera común a ambas mallas, pero no hay de ese tipo. Vamos a aplicar la regla número 3 que dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 2. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 10i coincide con la J2? No. Coincide y no coincide. Más por menos, menos. ¿Menos de quién? De 2i. Por lo tanto tendríamos menos de menos 2i. Por lo tanto tendríamos menos por menos más y de esta forma es menos 8i más 2i menos 6i. Muy bien, ahora sí, sí, está muy bien. Porque ya saben que 8i se iría con J1 y 6i puede pertenecer tanto a 1 como a 2. Pero como 8i solamente pertenece a malla 1, 10i se va con malla 2. Y así. Muy bien. Ahora, considerando que ya tenemos ya tenemos las impedancias propias y mutuas de malla, ya podemos establecer la corriente circulante J2, que es la que me interesa conocer porque yo quiero saber la potencial compleja que existe entre el punto A y el punto B. Entonces la corriente circulante J2 sería igual a la siguiente expresión. Tenemos la matriz. Bueno, en el denominador tendríamos la matriz, en el denominador tendríamos la matriz de la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la impedancia 1,2 y la impedancia 2,1.
Como yo quiero obtener la corriente circulante J2, la columna que ocupa la corriente circulante J2 en nuestro sistema de ecuaciones que se obtienen por medio del método de mallas es la segunda columna. Por lo tanto, dicha columna va a ser sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, que en este caso es 10, porque la fuente pertenece a malla 1 y en malla 2 no hay fuente, 0. Y la otra columna pasaría exactamente igual en el denominador y en el numerador. Llevamos a cabo las operaciones y tendríamos la corriente circulante J2. Como ya tenemos la corriente circulante J2, ahora tenemos que obtener la caída de voltaje entre el punto A y el punto B, y esa la obtendríamos multiplicando la corriente que circula del punto A al punto B, que es J2, por la impedancia existente del punto A al punto B, que sería 6 más 16i. Y es justo lo que se hace aquí, en este punto. Muy bien. Ahora, para obtener la potencia compleja, necesito multiplicar la corriente que va del punto A al punto B, es decir, J2, por la caída de voltaje compleja conjugada que existe entre el punto A y el punto B, que sería este voltaje solamente que cambiando el signo en el ángulo. Y es lo que tenemos aquí, la potencia. Una vez que resolvamos, ya sabemos que el módulo de la potencia sería la potencia aparente. Nosotros sabemos que el coseno del ángulo, en este caso menos 69.44 grados, por el módulo de la potencia sería la potencia activa, mientras que el seno de dicho ángulo por el módulo de la potencia sería la potencia reactiva. Recuerden, potencia aparente es en volts-amperes, sus unidades de medida. Potencia activa son watts, sus unidades de medida. Potencia reactiva son volts-amperes reactivos, sus unidades de medida. Y finalmente tenemos el factor de potencia. El factor de potencia sería el coseno del ángulo que acompaña a la potencia, que en este caso sabemos que es del tipo atrasado porque predomina el efecto capacitivo, inductivo de la bobina. ¿Cómo sabemos ello? Porque el ángulo es negativo. Y efectivamente, del punto A al punto B hay una bobina. Ahora vamos a obtener la potencia compleja para esta red eléctrica que existe entre el punto B y el punto A. Yo tengo esta red eléctrica. Como sé que la frecuencia angular omega en esta red eléctrica es 2 radianes por segundo, dado que yo conozco que el valor de la fuente de voltaje es 5 por la raíz de 2 por el seno de 2t, entonces partimos de esta red eléctrica y obtenemos la red transformada compleja, donde hemos asignado los sentidos a las corrientes circulantes y a las bobinas de manera arbitraria, y es nuestra red eléctrica transformada compleja. En este momento vamos a obtener las impedancias propias y mutuas de malla. Por regla número 1, en la malla 1 tendríamos 8 más 8i más 4i, eso ya sería 8 más 12i, y menos 8 tendríamos 8 más 4i. Guarden ese 8 más 4i en la memoria. Por regla 2, de acuerdo al sentido asignado a la bobina de 4i y a la bobina de 8i, en ambos pasamos primero por la marca y después por la bobina. Y las dos bobinas coinciden con el sentido de J1, de tal manera que tendríamos más 2 veces de más I. Y entonces el 4i más 2i ya nos daría más 6i, 8 más 6i como impedancia propia de malla 1. Ahora vamos con la impedancia propia de malla 2. Por regla 1 tendríamos 4 más 8, 12. 12 menos 16, menos 4. Menos 4 más 12, 8. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. De acuerdo al sentido asignado a la bobina de 12i y a la bobina de 14i, en ambas se pasa primero por la marca y después por el elemento. Pero considerando sus sentidos con respecto a J2, una coincide con J2 y la otra no, de tal forma que tenemos más 2 veces de 2i, que nos da un menos 4i. Y entonces sería 8i en nuestra memoria, menos 4i, y llevamos un 4i. Ahora aplicando la regla 2 para la bobina de 4, para la impedancia mutua entre la bobina de 4i y la bobina de 8i, tendríamos en ambos se pasa primero por la marca y después por el elemento. Y ambas no coincide su sentido con J2, de tal forma que no coinciden menos por menos más 2 veces de más i, lo cual nos da un más 2i. Y tendríamos 4i más 2i, 6i, aquí está, 6i, y el 2 es por este resistor, 2 más 6i. Ahora vamos por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2.
Regla número 1 que nos dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Aquí tenemos que la bobina de 4i y la bobina de 8i pertenecen a ambas mallas. Entonces decimos, sentido de la bobina de 8i y de 4i coincide con J1, pero no coincide con J2, de tal forma que consideraríamos menos 4i menos 8i, y eso nos da menos 4i menos 8i, nos da menos 12i. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1, como se sumarán como más 2 o menos 2 veces las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que ambos pertenezcan a las dos mallas. Y dice, sentido de la bobina de 8i se va a tener que comparar con una corriente circulante. Sentido de la bobina de 4i se va a tener que comparar con la otra corriente circulante. Así siempre es, no importa cuál escojan, se obtiene el mismo signo. Por ejemplo, si yo comparo a la bobina de 8i con la corriente circulante J1, coincide. Si yo comparo la bobina de 4i con J2, no coincide, eso nos da un menos. Ahora, si comparo la bobina de 4i con la corriente circulante J1, sería coincide. Y si comparo el sentido de la bobina de 8i con la corriente circulante J2, sería no coincide. Eso nos vuelve a dar un menos 2 veces de i. Y entonces nosotros tendríamos menos 4i, menos 8i, menos 2i, ya va menos 14i. Ahora vamos a aplicar la regla número... Recuerden, hay que guardar ese menos 14i en la memoria. Ahora vamos a aplicar la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas. ¿Qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que uno de ellos pertenezca a malla 1 y el otro pertenezca a la malla 2. Aquí tenemos que la bobina de 4i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero la bobina de 12i solamente pertenece a la malla 2, por lo tanto la bobina de 4i se va con 1. De acuerdo a los sentidos asignados a las bobinas de 12i y de 4i, en ambas se pasa primero por la marca y después por el elemento, de tal forma que esta se considera positiva. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina de 4i coincide con J1? Sí. Entonces sería coincide más de algo que se considera positivo, ya nos da menos 14i más 2i, menos 12i. Perfecto. Ahora yo voy a obtener la corriente circulante J1 y J2. Ya sé que la expresión que me define a la corriente circulante J1 estaría dada por, en el matriz del denominador tendríamos impedancia 1,1, impedancia 2,2, impedancia 1,2, impedancia 2,1. Mientras que en la parte del numerador tendríamos que la columna que ocupa J1 eso es ocupada por las respuestas del sistema de ecuaciones de las que nos proporciona el método de mallas. Y tenemos, para la malla 1 existe una fuente de alimentación cuyo sentido coincide con la corriente circulante. Y su valor es de 5 cis de 0 grados. Es por eso que aquí tenemos 5. Y como no hay fuente de alimentación en la malla 2, tenemos un 0. Y entonces la ecuación de malla 2 para el denominador es la misma que en el numerador. Resolviendo esta definición para J subíndice 1. Ahora nosotros vamos a obtener la corriente circulante J2, donde para el denominador tenemos el mismo denominador que en J1, dado que tanto J1 como J2 son definidos a partir del mismo sistema de ecuaciones. Lo que cambiaría es el numerador. En el numerador para J2 no vamos a sustituir los valores de la columna que ocupa J1 por las respuestas del sistema de ecuaciones, sino que lo haremos en la columna de J2 porque es a quien queremos obtener. De tal manera que la primera columna es igual tanto en el numerador como en el denominador, por lo cual yo tendría esta expresión para definir a J2. Muy bien, J2, aquí está, esta de aquí. Y entonces ahora yo ya sé la corriente que circula del punto A al punto B, que es J2 del punto A al punto B. En estos momentos yo voy a querer conocer la caída de voltaje que existe entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, multiplico la corriente J2 por la impedancia entre esos dos puntos, que sería 2 más 12i.
pero además debo considerar la caída de voltaje que se induce a la bobina de 12i por estar acoplada magnéticamente a la bobina de 4i. A la bobina de 4i y de acuerdo a los sentidos asignados a las bobinas, tanto a la bobina de 12i como a la bobina de 4i, en ambos se pasa primero por la marca y después por el elemento, de tal manera que yo considero a 2i positivo y esa 2i y esa más 2i va a ser multiplicado por j1 menos j2 porque el sentido de la bobina de 4i coincide con j1 pero no coincide con j2. De tal manera que yo tendría que la corriente que la caída de voltaje que existe entre el punto A al punto B sería J2 por 2 más 2i más 2i por J1 menos J2, que es lo que tengo apuntado en esta expresión. Yo simplifico la expresión, esta de acá, yo simplifico la expresión y ya tendría la caída de voltaje que existe, bueno, es esta de aquí, lo simplifico en este proceso, y ya tendría la caída de voltaje que existe del punto A al punto B en la anterior red eléctrica. Ahora, yo quiero saber la potencia que existe entre el punto A y el punto B de la anterior red eléctrica, que es la de aquí a acá. Entonces, multiplico la corriente que circula del punto A al punto B por la caída de voltaje compleja conjugada entre el punto A y el punto B. Bueno, la corriente que circula de A a B es J2. J2, que es aquí está, 0.435 cis de 64.18 grados, por la caída de voltaje que acabo de calcular, que es la de A a B, pero considerando el complejo conjugado, es este de aquí, y ya obtendría la potencia entre el punto A y el punto B, donde predomina un efecto inductivo. Y se podrá ver efectivamente que entre el punto A y el punto B hay una bobina. Muy bien. Yo sé que predomina efecto inductivo porque obtuvimos un ángulo negativo. Yo sé que la potencia aparente es el módulo de la potencia. Se mide en volts amperes. Sé que la potencia activa es el módulo de la potencia multiplicada por el coseno del ángulo que obtuvimos. Y se mide en watts. Sé que la potencia reactiva es el módulo de la potencia por el seno del mismo ángulo, el que obtuvimos para esta potencia. Finalmente sé que el factor de potencia es el coseno del ángulo que obtuvimos. Y en este caso es del tipo atrasado por ser una potencia del tipo de potencia donde predomina el efecto inductivo. Muy bien. Ahora nosotros vamos a proceder a encontrar la potencia compleja en esta última red eléctrica. Entonces, yo quiero saber la potencia compleja que existe entre el punto A y el punto B. De tal manera que lo primero que voy a escribir es la red eléctrica transformada compleja. Como yo sé que la frecuencia angular omega en este ejercicio es 2 radianes por segundo, dado que yo conozco que el valor de la fuente de voltaje que está en esta posición es 12, por la raíz cuadrada de 2 por el seno de 2t volts. De tal forma que puedo, yo si tengo esta red eléctrica, reescribir la red eléctrica transformada compleja de esta manera. Ahora voy a obtener las impedancias propias y mutuas de malla. Con la malla 1 sería 4, aquí está 4, más 16 más 6, y eso me da 22. Ahora voy a aplicar la regla número 2. De acuerdo a los sentidos asignados a las bobinas, aquí paso primero por la bobina y aquí primero por la marca. Tenemos entonces la impedancia mutua entre ambas se considera negativa. Ni el sentido de la bobina de 6i ni el sentido de la bobina de 16i coincide con el sentido de la corriente circulante J1, de tal manera que tenemos un no coincide y un no coincide. Menos por menos, más 2 veces de menos 2i, y entonces ya teníamos 22i, menos 4i sería 18i, aquí está. Ahora vamos a aplicar ahora vamos por la impedancia propia de malla 2, dice, tenemos... Por regla 1 sería 16, aquí está el 16, ahora vamos a ir sumando. 6 más 16, 22, 22 más 12, 34, 34 menos 4, 30. Ahora yo voy a considerar la regla número 2, hay que guardar ese 30 ahí en la memoria. El sentido de la bobina de 6i coincide con J2 y el sentido de la bobina de 16i también coincide con J2. De tal manera que tendríamos más 2 veces de 2i.
Y entonces esto me da un más 2 veces, digo, tendríamos más 2 veces de ¿qué? De menos 2i y eso nos da un menos 4i. Entonces ya teníamos un 30i en la memoria. Menos 4i nos da 26i. Ahora vamos a obtener la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Vemos que el sentido de la bobina de 6i y el sentido de la bobina de 16i coincide con J2, pero no coincide con la J1, de tal manera que yo tendré un menos 6i menos 16i y eso me da un menos 22i. Ahora vamos a considerar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos pertenezcan a las dos mallas. Esta bobina y esta bobina están acopladas magnéticamente y las dos bobinas pertenecen a las dos mallas. De tal manera que voy a comparar el sentido de una bobina con J1 y el sentido de la otra bobina con J2, no importa cuáles escoja, siempre me da el mismo resultado. Por ejemplo, si yo comparo el sentido de la bobina de 6i con J1 me da un no coincide. Y comparo el sentido de la bobina de 16i con J2 me daría un coincide. Entonces no coincide. Con coincide me da menos por más menos. Ahora si comparo el sentido de la bobina de 16i con J1 y el sentido de la bobina de 6i con J2 me daría un no coincide y un coincide. Más por menos menos. Menos de menos 2i, menos, en este caso sería menos 2 veces de menos 2i y eso nos da un 4i y entonces ya llevamos un menos 22i, un menos 22i más 4i menos 18i. Ahora voy a obtener la corriente circulante J2 porque es la corriente que va de A a B. Entonces yo tengo para obtener a J2 esta expresión donde en el denominador tendría la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la impedancia 1,2 y la impedancia 2,1. En el denominador yo tendría la misma primera columna, mientras que la segunda columna sería sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones dado por el método de mallas para esta red eléctrica, donde yo sé que la malla 1, que la fuente de voltaje pertenece a malla 1 y su sentido coincide con malla 1, tenemos un más 12, mientras que no hay fuente en la malla 2, por eso aquí tenemos un 0. Resolviendo para J2 obtenemos la corriente circulante, la cual va de A a B. Y como yo quiero obtener la caída de voltaje entre A a B, voy a multiplicar dicha corriente por la impedancia que existe del punto A al punto B, que es 16 menos 4i. Entonces tendría J2 por 16 menos 4i, lo que me daría la caída de voltaje entre el punto A y el punto B. Para saber la potencia, multiplico la corriente de A a B, que es la corriente J2, por el complejo conjugado del voltaje que acabo de obtener, que sería 8.88, 6 de 25.56 grados. Lo multiplico y obtengo la potencia, donde predomina el efecto capacitivo. Yo como sé que predomina el efecto capacitivo, porque tenemos un ángulo positivo. Ahora, el módulo de la potencia sería mi potencia aparente, que se mide en volts amperes, mientras que mi potencia activa sería el coseno del ángulo que obtuve para la potencia por el módulo de la potencia, que en este caso son 4.64 watts potencia activa. Mientras que la potencia reactiva sería la misma expresión, solamente que cambiamos coseno por seno, y este se mide en volts amperes reactivos. El factor de potencia sería el coseno del ángulo que se obtuvo para la potencia, que en este caso es del tipo adelantado porque sabemos que es un efecto capacitivo. Muy bien, por el momento sería todo. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.